¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro programa Voces Disidentes. Pues esta tarde de sábado 29 de febrero del 2020, esta tarde con un gran invitado, doctor Jorge López Martínez. Bienvenido, doctor en Ciencias Económicas por la UAM. Y pues bienvenido, doctor, qué gusto que esté con nosotros con un tema bastante importante e interesante en esta coyuntura pues de coronavirus y demás cosas, cómo afecta incluso hasta la economía. Y el tema es del Telecán al Temec. Pues doctor, bienvenido, y bueno, me permite hacer un paréntesis también, en nombre de nuestro director, el doctor Alfredo Farías Arias. Pues una disculpa por el programa de él que no se pudo transmitir, pero pues en la semana ya se reincorporará nuevamente. Y pues dicho lo anterior, doctor, bienvenido, le agradezco mucho. Por favor. Gracias por la invitación, y pues me presento con ustedes. Soy el doctor Jorge López Martínez. Soy licenciado en Economía, estudié la licenciatura en la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. Posteriormente hice la maestría en Economía en la UAM Azcapotzalco, y en esta misma universidad hice el doctorado en Ciencias Económicas. He trabajado líneas que tienen Hablamos. pues los indicios acerca del estudio del comercio internacional, pues tienen que ver con Adam Smith, con David Ricardo, con lo que conocemos como economistas clásicos. Ellos, desde entonces, estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues nos hablan de las ventajas que puede tener el comercio para una nación, y Adam Smith nos habla de la ventaja absoluta, mientras que David Ricardo pues habla de la ventaja comparativa. En ambos casos es ventajoso para los países que tengan comercio con otros países. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ningún país a través de la historia, ningún país es autárquico totalmente, es decir, no tiene la capacidad de poder producir todos los bienes y servicios que necesita. Por tanto, necesita el comercio con otras naciones para poder cubrir esa parte. Entonces, en términos generales, podemos decir que el comercio exterior pues es benéfico, y aquí estamos hablando de un beneficio que se extiende a los participantes del comercio internacional. Digamos que es un juego que no es suma cero. Ha transitado a los modelos en este sentido, antecedente de México, varias décadas. Razonables o incluso antes, y interesante, ¿verdad? Porque significa el intercambio, muchas cosas. Y ahorita el doctor entró a hablar de un tema bien interesante que tiene que hablar sobre, que principalmente han estudiado muchos ustedes, que es la sustitución de importaciones. ¿En qué consistía, doctor, antes de esto, que de los tratados, por favor? Sí, el modelo de sustitución de importaciones, pues ahí hay un pequeño debate en cuanto al periodo en que inicia México este modelo de sustitución de importaciones. Para algunos economistas inicia principios de la década de los 30, para otros economistas inicia en los 40. Sí. Lo cierto es que los antecedentes del modelo de sustitución de importaciones pues se dan a raíz de la Gran Depresión en México. Con la Gran Depresión nos dimos cuenta, México se dio cuenta y muchos países se dieron cuenta de que el comerciar con otros países también tiene ciertos riesgos, nos vuelve vulnerable. Entonces
una crisis tan importante como la de 1929-33, pues lo que se buscó fue evitar que el país volviera a tener esa vulnerabilidad ante una crisis económica mundial. Entonces lo que se hizo fue tratar de fomentar el mercado interno, y la idea básica es que aquello que antes importábamos de otros países, ahora se hiciera dentro del país. Eso es bien importante, entonces, producir y ser solvente para que no dependiera del exterior, doctor. Así es decir, irse un poco hacia la autarquía, no llegar, les comentaba que ningún país es autárquico, pero bueno, se trataba de minimizar la vulnerabilidad hacia el exterior. Entonces comenzamos a producir, en un principio, bienes finales. ¿Sí? Fue por etapas, alcanzamos esa etapa de sustitución de bienes finales, transcurrieron la década de los 40, 50, la siguiente etapa tenía que ver con bienes intermedios, es decir, bienes que se consumen en el mediano y largo plazo, refrigeradores, estufas, automóviles, y la tercera etapa que se tenía contemplada dentro del modelo de sustitución de importaciones, pues era la de fabricar aquí capital. Nunca se logró esa tercera etapa. ¿En qué consistía, doctor, esos bienes de capital? Los bienes de capital, pues son máquinas, ¿no? La producción de máquinas aquí en el interior, la tecnología. Nosotros, en ese sentido, el modelo nos quedó a deber porque teníamos tecnología rezagada. Aquella tecnología que, por ejemplo, en Estados Unidos ya era obsoleta, la pasaban a México, ¿no? Entonces nosotros absorbíamos esa tecnología que en otros países ya no la estaban Era obsoleta, ¿no? Como bien lo dijo. Obsoleta. Entonces, pues eso generó un retraso. México tomó algunas medidas, por ejemplo, en 1971, si no mal recuerdo, se crea CONACYT. CONACYT fue una de las políticas más importantes que el país dio para fomentar la parte tecnológica. Sí, la investigación, ¿no? La investigación. Bueno, pues este modelo terminó hasta 1982. 1982 se da un cambio estructural, y es cuando ya, en vez de crecer a través del mercado interno, ahora lo que se buscó fue el crecimiento económico, pero a raíz del sector externo, es decir, exportando. Firmar tratados, ¿no? Acuerdos a nivel internacional con otras naciones. Ajá. Así es. Entonces fue un cambio pues radical en la política económica que se vivió en el país. En México 1982, algunos otros países antes, como por ejemplo Chile. Chile fue el primer país que implementó el nuevo modelo con el golpe de Estado en 1973. Sí. Entonces fue una especie de laboratorio para... Los Chicago Boys, ¿no? La tecnocracia y todo eso. Así es la ideología de los Chicago Boys la que ganó, ¿no? Entonces, pues a raíz de esto, en 1982, México da el cambio estructural y comenzamos a tener entonces medidas de política económica y comercial encaminadas a la apertura. A la apertura. La liberalización, ok. De intercambio de mercancías, ¿verdad? Nada más, eso tiene fomentarla. Es que son dos visiones. Una visión dice, podemos crecer fortaleciendo la parte interna de nuestra economía. Entonces, si nosotros producimos al interior de la economía, pues eso genera empleo, inversiones, el producto crece, y pues eso... al final consumo también, ¿no? Consumo también, y esa es una manera en que las economías pueden crecer. De otra forma, otra visión dice, pues tenemos que fomentar la parte, es decir, que el país comience a vender al exterior, sobre todo eso. Esa programa económica al mercado interno, pero lo que ha ocurrido en son valores que no tienen lo suficiente abiertas beneficios para las mayorías, ¿no? Para la mayoría de la economía. Entonces son países latinoamericanos. Antes de entrar al aire usted comentaba sobre el decrecimiento pues el salario, ¿no? ¿Tiene que ver esto, doctor, con lo que nos está explicando? Fue un factor también importante. México, a raíz de 1976,
la devaluación, tenemos una caída del poder adquisitivo del salario. El salario real comenzó a caer desde 1976 hasta 2015. En 2015 tuvo su caída, pero no ha habido una recuperación como tal. Las políticas están encaminadas precisamente a eso. El nuevo gobierno pues lo que busca es recuperar el poder adquisitivo de las personas. Se me hace una buena medida y bueno, pues estaremos hablando cómo es que el TEMEC tiene una implicación sobre esa recuperación del salario real en México. Sí, qué interesante, doctor, y para nuestro público también recordarles que si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer llegar por WhatsApp. Doctor, entonces para entrar ya atinadamente nos explicó un panorama muy general pero muy concreto de en qué consiste pues el intercambio tanto nacional y en el exterior. Y hablando del Telecán, doctor, ¿qué fue el Telecán para México, para la economía, para el sector trabajador, para la exportación de commodities, de materias primas? ¿Cómo podemos entrarle ahí, doctor? ¿Cuál sería la importancia? Así es. Bueno, pues como comentábamos al inicio, pues el comercio exterior es importante porque hacemos intercambio de bienes y servicios con otros países y entonces en este sentido la oferta de bienes, la oferta de servicios pues se amplía, ¿no? Ahora, por ejemplo, y es algo muy palpable que México pues accede a productos con alta tecnología que antes quizá sin un tratado de libre comercio la fayuca, no sería tan marcado como ahora lo tenemos. Bueno, ese es uno de los beneficios del libre comercio. México inicia este camino y yo creo que digamos que el paso principal que dio México fue en 1986 cuando se incorpora al GATT. Sí. Ahí comienza México a tomar una política de apertura. Ahora bien, está estudiado y muchos economistas lo han dicho. Las economías se tienen que abrir, pero paso a paso, ¿no? O sea, no se debe abrir de golpe, porque entonces lo que hacemos es poner a competir empresas mexicanas que no estaban acostumbradas a la competencia con el exterior, y las ponemos a competir con empresas que sí están acostumbradas, ¿no? Que tienen mayor tecnología, que son más productivas. Entonces, si hacemos eso, pues lo que va a ocurrir es que la empresa extranjera va a terminar comiéndose a la empresa nacional. Entonces la apertura tiene que ser gradual, ¿no? Esa es una de las recomendaciones. ¿Y con esos tratados fue una apertura total o gradual, doctor? Fue gradual, pero si nosotros comparamos esa gradualidad que presentó México con lo que realizaron otros países, pues se observa, nosotros tenemos un índice de apertura, hemos trabajado sobre eso, y en el caso mexicano, comparando con Estados Unidos, bueno, es un país desarrollado, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, pues todos los países dentro de este periodo neoliberal pues han caminado hacia la apertura comercial, pero su apertura ha sido más gradual. El caso de Chile es emblemático porque, como comentaba, Chile fue el primer país. ¿El laboratorio? El laboratorio del neoliberalismo. Entonces lo que se observó en este índice de apertura fue que si bien nosotros medimos este índice para el año de 1992-94, es decir, un poco antes de que México iniciara el TLC, pues el índice de apertura más importante lo tenía Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque venía ya en este modelo con unos años atrás. ¿Sí? México apenas estaba comenzando, pero ya para 2016 México es el país que presenta un índice de apertura mucho mayor que todas las economías que he mencionado: Canadá, Argentina, Estados Unidos, Chile, Brasil. Entonces nuestro proceso de apertura fue bastante intenso y muy rápido, ¿no? Si tomamos en comparación con lo que ha ocurrido en otras economías. Nos hemos abierto bastante durante el TLC, que fue gradual, sí fue gradual, pero comparado con otras economías... Sí, las potencias, ¿no? Que eso le quería preguntar, bueno, ya al final del programa, porque ya ve que está el Brexit y Trump con el nacionalismo y los demás países. Doctor, entonces, algunos beneficios que ya nos comentó, ¿algún otro beneficio del Telecán? Ya habló de la tecnología, ya habló del intercambio, ¿qué otro podría haber? Sí, pues nosotros iniciamos el TLC y, por ejemplo, en 1994, nosotros exportábamos en 1994
alrededor de 7,000 millones de dólares anuales. Para el año del 2018, México exporta cerca de 400,000 millones de dólares. Entonces, imagínense la importancia que tiene el libre comercio en nuestro caso. Pasar de 7,000 millones de dólares a cerca de 400,000 millones de dólares al año, pues es una cifra muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Lo que comentaba, la problemática que tenemos en el país es que esos beneficios se quedan en el sector externo. ¿Una cúpula? No quisiera hablar de una cúpula, pero sí de un sector un sector de la economía que no genera los beneficios que debiera hacia el resto. Entonces falta ese encadenamiento productivo del sector exportador hacia el mercado interno. Eso es lo que principalmente critica, por ejemplo, Víctor Bulmer Thomas, es un historiador económico, que su tesis principal es esa. Hay canales de transmisión del sector dinámico hacia el resto de la economía, como puede ser transferencia tecnológica, derramamiento a través de inversiones, empleo, que no se han presentado en América Latina. Sí, México no ha llegado. Presenta eso. Entonces, sí le ha ido bien al sector externo, ese crecimiento es muy importante de 1994. Sí, por las cifras que ofrece. Ajá, de 7,000 a casi 400,000 es un incremento muy importante. Eso beneficia en esa parte. En cuanto a las importaciones, pues pasamos de 4,000 en 1994 a alrededor de 200,000. O sea, tenemos una balanza comercial superavitaria en el TLC. O sea, sí hemos vendido más de lo que compramos, eso es importante, y ese remanente, digamos, ese superávit comercial, pues refleja en crecimiento económico, ¿no? Crecimiento, que no reparto, ¿verdad? Que no desarrollo. Que no desarrollo. Es importante lo que comentas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando únicamente de cifras, ¿no? Sí. ¿Cuánto creció el PIB? Nosotros lo medimos, tenemos cuentas nacionales, medimos cuánto generó en producción de bienes finales el país, y bueno, pues tenemos una cifra, medimos el crecimiento, los datos duros, pero otra cosa es el desarrollo, ¿no? La población, ¿no? Porque la gente que nos ve dice, sí, las cifras, pero ahorita la economía y los tiempos pareciera que no han ido bien, ¿no? Para las personas, para los trabajadores. Así es, ya cuando hablamos de desarrollo ya estamos hablando del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces lo que se busca al final de cuentas, y yo creo que esa es la razón de la economía, tantos años con la economía, yo creo que el propósito final del economista es precisamente el de diseñar políticas que mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces tenemos que hacer eso y se tiene que lograr, o sea, debemos generar las políticas para que mejore la calidad de vida de las personas, y eso pasa porque tenga mejor educación, que haya una mejor infraestructura, que haya más servicios de salud, de escuelas, todo eso tiene que ver con el desarrollo económico. Mire, permítame unas preguntas del público, ahorita nos dicen quién la pregunta, le agradezco mucho. Dice, ¿a qué se refiere con índice de apertura? El índice de apertura pues no es otra cosa más que el cociente entre la suma de las exportaciones y las importaciones con respecto al PIB. Nosotros calculamos el Producto Interno Bruto, es decir, lo que produce un país en bienes y servicios finales a lo largo de un año. Dentro de ese PIB hay algunos componentes, como es el consumo, lo que consumen las familias, lo que consumen las empresas, que le llamamos inversión, lo que consume el gobierno, que le llamamos gasto gubernamental, sí, y la parte externa, que tiene que ver lo que exportamos menos lo que importamos. Cuando medimos el índice de apertura, ahí tomamos los valores en positivo, es decir, sumamos lo que importa más lo que exporta el país, que es el sector externo, sí, y lo dividimos entre el PIB. Ese es el índice de apertura, eso nos da el índice de apertura. Obviamente, si el valor de las exportaciones y de las importaciones es mayor, es grande con respecto al PIB, pues vamos a tener un índice de apertura grande. Si las exportaciones, las importaciones son cifras pequeñas respecto al PIB, pues el índice de apertura es menor. A ver si entendí, ¿es la cifra entonces lo que se compra del extranjero y lo que se vende? Ajá, esa exportaciones, importaciones es la parte externa de la economía, ¿no? Si eso lo dividimos entre todo lo que se produce, que es el PIB, pues nos da ese índice de apertura.
¿Y eso para qué sirve, doctor? Ya entrado en el tema. Pues nos da idea, ¿no?, de qué tan importante es el sector externo para la economía. Sí, suena lógico, ¿verdad? Para eso nos sirve el índice de apertura. Lo que me refería a su momento... ¿Los datos duros? Tiene que ver con datos duros, y lo que mencionaba hace un momento en este trabajo que estamos realizando para el cálculo del índice de apertura en el caso de México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, pues lo que estamos diciendo ahí es que ese sector externo, en el caso mexicano, pues ha sido mayor, ¿no? Entonces ese índice, pues comparado con los de otros países, es mayor. Quiere decir que importa más en términos de cifras ese sector, exportaciones, importaciones, con respecto al PIB. En términos de cifras, aquí la gran problemática es lo que comentaba, que sí, ha habido crecimiento económico, lo acabo de dar las cifras, ¿sí? Pero no ha habido ese derramamiento de beneficios que tiene el sector externo sobre el resto de la economía, ¿no? Entonces, ahí pues lo que se propone es que pues haya un mayor encadenamiento productivo de este sector que es dinámico, el sector de exportaciones, importaciones, con el resto de la economía. ¿Para qué? Para que haya más inversión, para que haya más trabajo. Claro. Y todo se vea... Para que llegue a las personas, ¿no? Gente que nos ve común y corriente. Así es. Sí, porque la gente está enojada ahorita donde quiera, y vamos a ir cerrando el programa con esos temas. También nos preguntan, ¿qué es el TLC? Se nos pasó, lo obviamos, ¿verdad? Lo obviamos. Es el Tratado de Libre Comercio, nos estamos refiriendo al TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pues es un tratado que se gestionó con el gobierno de Salinas de Gortari. Jaime Serra Puche fue el principal encargado de ese tratado, de la negociación, ¿no? Así es, y pues se trata de ir gradualmente, disminuyendo los aranceles, todas aquellas barreras comerciales que había dentro de estos tres países, que es Canadá, Estados Unidos y México. La libertad para vender y comprar, ¿no? Entre países. Así es. Cuando se estuvo gestionando el TLC, allá por 1992-93, pues había muchas voces disidentes, es lo que estaba yo emocionado. Sí, porque tenían un tema. Así es. 94 es un año. Tenían grandes dudas sobre los beneficios que pudiera traer el TLC, y entonces, pues básicamente el argumento estaba planteado en que, pues la teoría nos dice que cuando comercian dos países, dos economías, pues lo ideal es que esas economías se encuentren en un mismo nivel de desarrollo. Y no lo tenemos, ¿verdad? Y no. O sea, ahí el gran argumento en contra del TLC es que decían cómo México va a comerciar con Estados Unidos, con Canadá. Estados Unidos es una potencia económica, Canadá pues un país desarrollado, México un país en vías de desarrollo. ¿Cómo es que México podía competir? Y la gran incógnita pues era pues las empresas de Estados Unidos van a terminar, si abrimos el mercado, van a terminar desplazando a las empresas nacionales. Ajá. Los productos, ¿no? Los productos, ese es el gran miedo, y por eso esa gradualidad en la apertura, ¿no? O sea, sí, no fue de que en el 94 ya se abrieran todos los mercados, fue un proceso gradual que llevó 15 años para que entonces ya hubiera, digamos, un libre comercio total, ¿no? Nada más de mercancías, porque no de personas, ¿eh? Es un gran comentario, porque pues si bien la teoría económica, cuando hablamos de mercados, pues dentro de los supuestos que esbozan para poder decirnos los beneficios que tiene el libre mercado, pues uno de esos supuestos es la movilidad de los factores. ¿Que serían las personas, los trabajadores? O factores productivos, pues estamos hablando de capital, estamos hablando de personas. Obviamente la tierra, que es un factor de la producción, eso no tiene movilidad, porque no podemos... Fisiócratas, ¿no? Los fisiócratas son los que decían que la riqueza de una nación pues la generaba el sector primario. Sí. Esa era la idea básica de los fisiócratas. Pero bueno, lo que sí plantean es movilidad de factores, pero en estos tratados que tenemos en la actualidad, pues únicamente estamos hablando de la libertad de tránsito de las mercancías y no de las personas, ¿no? Entonces, de ahí que muchos beneficios que en teoría nos da el comercio
comercio internacional no se dan. Por ejemplo, en el caso del salario. El caso del salario es emblemático porque hay una teoría del comercio internacional que nos dice que si dos naciones comercian, pues al final de cuentas van a llegar a un precio único. Aquí en este caso estaríamos hablando del precio, el salario. Entonces lo que ocurre es que si hubiera esa libertad de movimiento de los trabajadores, obviamente en un inicio, cuando hay una diferencia tan importante como la hay en cuanto al salario entre Estados Unidos y México, si hay la libertad de tránsito de las personas, pues obviamente los agentes económicos son racionales, pues lo lógico es que el trabajador se vaya a Estados Unidos, ¿no? Porque allá están pagando más por su trabajo. Entonces, en el momento en que están saliendo trabajadores de México para ingresar a Estados Unidos, pues lo que se va a observar es que el salario en México comenzaría a aumentar porque hay menos trabajadores y el salario en Estados Unidos tendría que comenzar a disminuir hasta un punto en que se igualen los salarios. Eso es lo que nos dice la teoría del comercio internacional. No pasó pero eso, no ¿verdad, pasa doctor? eso porque no hay esa movilidad del factor trabajo. Bueno, ahí parece que sería una crítica, ¿no? Al TLC, doctor. Pues, digo, no se han presentado propuestas en el sentido de que haya una plena libertad de tránsito de los trabajadores. A lo más que hemos llegado pues es a tratar de llegar a acuerdos donde pues se permitan cierto número de trabajadores que vayan para allá de manera temporal, pero nunca se ha planteado la idea de que hubiera un tránsito de personas como tal. No hemos llegado a esos niveles y digo, dentro de un tratado de libre comercio no se llega a esos niveles, ¿no? Eso ya tendría que ver más con una unión económica. Sí, ya sería más intensivo. La Unión Europea, ¿no? Digámoslo como un ejemplo. Así es. Un comentario, gracias Valeria por tus comentarios y nos pregunta, bueno, es que parece que sí estamos obviando y nuestro público parece que es muy joven, lo cual es bueno, ¿eh? Claro, y sí. Valeria Krill pregunta, ¿por qué, dice doctor, por qué a veces, por qué disidentes en el 94? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el 94? Si pudiéramos contextualizar más. Gracias Valeria. Sí, hablaba de años anteriores. La mayoría de las personas no estaban de acuerdo con que México firmara un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, porque el miedo era ese precisamente, que la industria mexicana fuera desplazada por las empresas de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque veníamos de un modelo que habíamos platicado en un inicio, del modelo de sustitución de importaciones, en donde no se les enseñó a las empresas mexicanas a competir. O sea, fueron tan protegidas por el Estado mexicano que se les daban incentivos, no se les proporcionó las herramientas necesarias para que pudieran competir. Sí, e innovar, ¿no? Y entonces, pues imagínense poner a competir de pronto a una empresa que pues no tiene las herramientas, no tiene el capital, ni capital, tecnología, con empresas que sí están acostumbradas a decir, pues lo que iba a ocurrir es que la empresa norteamericana terminara desplazando a las empresas mexicanas, ¿no? Sí. Ese era el miedo. Y si tenemos los comentarios, ¿no? Encontrados realmente la oposición, la academia. Así es, sí hubo de todos. Y entró en vigor, y acuérdense, lo del ZLN, y bueno, el conflicto en Chiapas, la devaluación después, muchas cosas, Así es, ¿no? fue un año muy crítico, 1994, en el gobierno de Salinas de Gortari, el 1 de enero el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la parte política, pues los asesinatos de Colosio, Luis Massieu. Entonces sí fue un año bastante crítico, el inicio de la crisis económica en diciembre, que bueno, pues se venía gestando ya desde 1993 y que era una necesaria la devaluación del peso mexicano, que lo tuvo que haber hecho Carlos Salinas de Gortari, pero por cuestiones políticas prefirió irlo reteniendo, ya faltaba poco para que terminara su gobierno, y entonces pues terminó dejándole el problema a Ernesto Zedillo, y pues al final de cuentas lo que le criticaron a Ernesto Zedillo no fue tanto que él creara el problema, sino la manera en cómo lo afrontó, pero en realidad tenía muy poco margen para poder llevar a cabo una devaluación gradual del peso. Ya para los primeros días de diciembre de 1994, las reservas internacionales de México ya eran muy pocas, ¿no? Llegamos a tener $4 millones en reservas, entonces
es muy poco. Imagínense, ahorita estamos en, no sé, 180 mil millones de dólares en reservas, en aquel entonces 4.000. Eran nada. Eran casi nada, entonces diarios se iban los capitales. Entonces era forzoso que Cedillo devaluara la moneda, y hablo de devaluación porque estábamos pasando de un régimen de tipo de cambio fijo a uno flexible, ¿no? En esa época hubo un deslizamiento en el tipo de cambio, pero bueno, se tuvo que llevar a cabo, y pues eso repercutió en una crisis financiera muy importante que pues todo 1995 repercutió en la economía mexicana. Decrecimos 1995, en 1996 nos recuperamos, pero sí, fue una crisis importante. Por eso es la coyuntura del 94, ¿no? Política electoral y demás cuestiones. La verdad es que para los que vivimos ese cambio de moneda, me acuerdo muy bien, y la incertidumbre, que ahorita lo vamos a abordar más al final del programa, ahorita con el virus que hay, por qué el dólar se fue para arriba, los mercados caen, como usted decía, ¿no? Sobre los factores endógenos, internos y externos. Doctor, y entonces para eso funcionó hasta antes de la llegada de Donald Trump, el TLC. Así es, en cifras nos reportó cifras importantes, pero con la llegada de Donald Trump, pues el TLC se puso en duda, ¿no? ¿Sí? Su política de Trump pues es más hacia cerrar los mercados. Es una como contraposición a la apertura, ¿no, doctor? Así es, ahí en el año del 2016-2017, muchos compañeros economistas pues nos estamos planteando la idea de que pues tocara a fin el modelo neoliberal, ¿no? Sí. Este tipo de modelos, así como muchos fenómenos económicos, tienen un comportamiento cíclico. Durante cierto tiempo las economías se abren, y luego de pronto llega alguna crisis, alguna coyuntura que termina generando el proceso contrario, que es cerrar las economías. Entonces, pues ahí vimos dos puntos importantes. En Estados Unidos, la llegada de Trump en el 2017, y el Brexit en Inglaterra. Entonces, imagínense, yo creo que un país emblemático, defensor del liberalismo económico como es Inglaterra, que decida salirse de la Unión Europea, pues se me hace una señal muy importante, en el sentido de que entonces el libre comercio pues benefició a la gran mayoría de la población. Y imagínense, en un país desarrollado como será en México. Entonces, sí, en Inglaterra, en Estados Unidos, pues hay ese tipo de poderes. La política económica, comercial de Trump pues va en ese sentido. Si bien se conserva el tratado con cambios en el TEMEC, pues sí, la política que él ha venido realizando pues es el fortalecimiento de su mercado interno, ¿no? ¿Cómo lo fortalecen? Pues incentivando, ¿no? El consumo interno, la producción interna. Qué contradicción tan grande, ¿verdad? Así es, sí, ¿y por qué se da este tipo de fenómenos? El comercial no llegó a las mayorías, ¿no? Y el caso de Estados Unidos también es emblemático. La clase media, la clase trabajadora, es la que vio cómo sus empresas salían de su país para irse a instalar a otros países. ¿Por qué? A China, Centroamérica, México. Así es. Movidos, ¿por qué? Por costos de producción menores, en este caso, sobre todo por la mano de obra. Los salarios que decía el doctor anteriormente. Así es. Fuera una rica grande, ¿no? Así es. Entonces, incluso llegó a electores. Los enojados del presidente Trump. Eso explica que haya ganado esa elección. Y lo traemos a Telecán, digamos, entonces viene el TEMEC. Así es, entonces, pues ya la incertidumbre de la continuidad empezó con terminar el TLC. Mercados, ¿verdad? Así es, México. Pues imagínense, pues sí, es conservar un tratado de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas genera crecimiento en parte. Lo que se necesita entonces es las adecuaciones necesarias para que ese sector que es dinámico pues termine también beneficiando al resto de la economía.
Y entonces, pues viene el cambio al TEMEC, que es el tratado de Estados Unidos, México y Canadá, y donde vamos ya aprobación en Estados Unidos, en México, pero ya está escuchando. Y no se espera ningún contratiempo en Canadá, y se espera que entre en vigor a mediados de este año, si no ocurre otra cosa. Trump, sí, a ver qué pasa, ¿no? Está en año electoral y ya fue aprobado en el Congreso, sí, en el Senado. Entonces esperemos que a mediados de este año ya tengamos el TEMEC. Y hay unos cambios, sí. También en ese sentido hay voces que están en contra, voces que están a favor de que se haya firmado este TEMEC. He escuchado a algunos que comentan que México no debió haber firmado este tratado porque le va a generar aspectos negativos mayormente que los positivos. Entonces, como en economía siempre vamos a encontrar aspectos positivos y aspectos negativos. Pocos fenómenos económicos o variables macroeconómicas tienen todo positivo o todo negativo, ¿no? Entonces siempre hay contrapesos en economía, y el caso del TEMEC también igual tiene factores positivos, factores negativos. ¿Qué podría ser un factor positivo, doctor, ahí para nuestro público? Ahorita entramos a los negativos, quizás vislumbrando, todavía no hay indicadores porque todavía no hay... El factor positivo pues es que este TEMEC pues lo que pretende es minimizar esa brecha salarial que sí se mantuvo durante el TLC. ¿Sí? O sea, la diferencia salarial entre Estados Unidos y México llegó a ser de 1 a 8. Entonces imagínense, 8 veces gana más un trabajador en Estados Unidos realizando la misma actividad que en México. Entonces algo está mal cuando la diferencia es tan abismal, 1 a 8. Por el mismo trabajo, ¿verdad? Por el mismo trabajo. Algunos economistas aducen, aquellos que hacen uso de la teoría económica, nos dicen que pues, el salario es igual al producto marginal del trabajo. Lo que nos quieren decir es que si el salario en México es bajo es porque su productividad es baja. Pero esta teoría pues la podemos desechar en este caso, porque si estamos hablando de que un trabajador hace exactamente lo mismo, con la misma calidad y al mismo tiempo que un trabajador en Estados Unidos, entonces esta teoría me tendría que decir que tienen que ganar lo mismo. Sí. No puede haber esa diferencia, porque la productividad marginal del trabajo de un mexicano es igual a la productividad marginal del trabajo de un estadounidense. Sí. Entonces, ¿por qué esa diferencia salarial? Bueno, muchos factores que explican eso, entre ellos lo que comentábamos hace un momento, que no hay esa movilidad del factor trabajo entre nuestras naciones. Entonces, ha habido una diferencia salarial muy amplia durante el TEMEC, y eso se pretende revertir con el TEMEC. No sé por qué quiera la intención de las empresas de Estados Unidos de venir a México es porque en México se paga muy poco. Sí, salarios magros, pobres. Así es. Entonces, pues una forma de frenar esa salida de inversiones de Estados Unidos hacia México, pues es incentivando que el salario se eleve. ¿Paguen más? Que paguen más. Entonces, en esa forma ellos esperan que las inversiones no lleguen tanto a México. Esa es la parte negativa, ¿no? Sí. Entonces, por un lado vemos que sí va a incrementarse el salario, pero por otro lado tenemos el riesgo de que no vengan tantas con el factores positivos, factores negativos. Eso es lo que detuvo en gran parte las negociaciones, porque me acuerdo que estábamos en el Inter y los mercados cómo estaban, ¿no? Cortamos a llegar quizás a eso. Y las reglas de origen, doctor, ¿ahí qué onda? ¿Qué pasó ahí? También es otro cambio importante del TLC al TEMEC, las reglas de origen. Lo que se pretende es que ahora todos los insumos, o una gran mayoría, se pretende que para 2023 el 75%, por ejemplo en el caso de la industria automotriz, el 75% de los insumos que emplean, pues provenga de los 3 países que estamos dentro del tratado. O sea, China, los demás no. Exactamente, de eso se trata, de que los beneficios se queden al interior de los 3 países. Y entonces lo positivo de esto es que pues obligan a que haya inversiones dentro de los 3 países. En el caso de México, por ejemplo, algo muy concreto es en la parte de la producción de acero.
para la industria automotriz utiliza en gran medida acero. Sí. Entonces, pues se traía de China, se traía de Chile, se traía de Alemania, de Japón. Ahora, pues se va a contener eso. Entonces, por tanto, ahora estos países tienen que comenzar a producir acero. En el caso mexicano, pues va a tener que invertir en la producción de acero. Entonces, se van a tener que generar sinergias para que pueda los negociadores de Estados Unidos pretendían años. Entonces, al final se quedó en 7 años. Intermedio, ¿no? Intermedio. Esta inversión que, pues si nosotros traemos de otros para acero está más barato, ¿no? Somos, sí. Entonces, costo los móviles. Entonces, sí, la economía tiene aspectos positivos, aspectos negativos y hay Dichosa por lo que estaba viendo, porque ahorita vamos para allá, o sea, de factores endógenos, externos y demás. ¿Y usted es positivo entonces, doctor, con el TEMEC? Pues lo veo de manera objetiva, ¿no? Como siempre. Aquí lo importante es ver qué pesa más, los factores positivos, los factores negativos. Ahora, ¿cuál era la alternativa? La alternativa, pues, era no continuar con un tratado. Entonces yo creo que esa sería la decisión menos oportuna. Sí. Entonces, tenía que continuar con el tratado bajo estas condiciones. Ahora lo importante es tomar ventaja de estas nuevas reglas del comercio. Entonces hay que generar y ahora eso también puede ser un punto importante para poder corregir lo que tanto hemos hablado, este sector externo de enclave, que haya más vínculos productivos con el mercado interno. Yo creo que esto de las reglas de origen, pues al final de cuentas, esas inversiones, por ejemplo, en el caso del acero, pues va a tener que beneficiar a otro sector. Entonces hay mayor vinculación y eso nos puede beneficiar, nos puede ser bastante positivo. Pues ojalá, yo creo. Doctor, yo sí te quería preguntar, estamos hablando de libre comercio, pero ¿qué decir del Brexit, doctor? Esta unión, usted mencionó hace un rato que la unión pues puede ser hasta, aparte de mercancías, del intercambio, la libre circulación de las personas. Pero ¿por qué tenemos este contrasentido, por ejemplo, con la llegada de Trump? Se dice una especie de nacionalismo, de mercado interno. Ajá. Pero el Brexit también se sale del Reino Unido. ¿Cómo podemos explicar esta pues contradicción, digámoslo así? Sí, pues eso es lo interesante, ver por qué un país como Inglaterra se sale... Allá nació el liberalismo, usted nos comentó. Sí, el nacimiento del liberalismo económico se da en Inglaterra. Entonces, pues, básicamente es que los beneficios del libre comercio no han llegado a todos. Eso es lo que explica el Brexit, eso es lo que explica que haya llegado a la presidencia Trump. Está enojada la gente. Está enojada la gente, ¿no? La mayoría de la gente. O sea, sí ha habido beneficios, pero no para todos. Por eso es que hay este tipo de fenómenos. Ahora, pues, hay que ver hacia dónde van las demás economías, porque lo que ha ocurrido históricamente es que cuando una economía tan importante como Estados Unidos o Inglaterra comienzan a tener este tipo de medidas que tienen que ver con cerrar la economía. Sí se cerraron, ¿verdad? Comienzan a cerrarse, pues lo que ocurre es que las demás economías siguen esos pasos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos comienza a cobrarle aranceles a China, sí, y entonces hay una respuesta de los otros países. Contestan igual, entonces comienzan también a cerrarse, a crear aranceles, y entonces uno inicia y los demás siguen los pasos. Entonces se da un cambio a nivel de economía global, que comienzan a cerrarse. Hay que ver hacia dónde va eso, ¿no? Que lo que han criticado, según yo y lo que he entendido, es que finalmente los consumidores es lo que va a afectar, ¿no? Por ejemplo,
con lo chino y eso, el consumidor último del bien es el que va a acabar pagando esa diferencia, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, aquí lo que yo creo que una buena política comercial debe ver es eso, precisamente, que el consumidor sea el mayor beneficiado del comercio internacional, del comercio exterior. Entonces debemos hacer ese tipo de políticas. En el comercio exterior siempre, igual otra vez vuelvo a lo mismo, hay aspectos positivos, aspectos negativos. Por ejemplo, en el caso del TLC, pues, ¿qué es lo que generó? Generó que México tuviera tecnología más barata, Sí. tenemos ahora televisores que cada vez son más económicos, son más asequibles para la mayoría de las personas, pero por otro lado, al nosotros intercambiar bienes con Estados Unidos, con Canadá, que son altamente tecnológicos, México, pues en ese sentido no tiene tanta tecnología como estos países. Lo que México ofrece dentro de este tratado, principalmente, pues van a ser los commodities, los bienes de consumo básico, aguacate, jitomate, limón, todo eso. Obviamente la manufactura también ha sido importante, pero en este sentido estos bienes, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se han encarecido durante... ¿Por qué? Eso es lo que le quería preguntar, porque si somos productores de limón, por ejemplo en Michoacán, del aguacate, de la palta, ¿no? Y demás, ¿por qué son tan caros? ¿Cómo explicaríamos eso a la gente? No he escuchado mucho a los economistas decir esto, pero sí, yo creo que el encarecimiento de los productos básicos en buena medida se puede explicar por TLC, ¿no? Es un efecto negativo que tenemos en el TLC. ¿Por qué? Porque los productores de estos bienes, los productores de aguacate, de jitomate, de limón, pues al haber comercio, pues optan por llevar su producción a Estados Unidos, a Canadá, donde se les paga mejor. Entonces, pues dejan un rente al mercado interno. Eso repercute en una oferta reducida de estos bienes en el país. Pues obviamente cuando la oferta se rebota, el precio de estos bienes se incrementa. Entonces se ha observado eso. Se ha observado que con el Tratado de Libre Comercio sí ha aumentado el precio del aguacate. El aguacate casi Algo que quieras decir, doctor, fuera del bastante interesante ahorita con el devenir y el coronavirus, precisamente por los factores que usted mencionaba, algo que nos esté pasando. Pues no, nada más recalcar eso, que siempre tenemos que tomar un balance de los factores positivos y de los factores negativos y eso tomar una decisión, ¿no? De qué tipo de política, en este caso comercial, llevar a cabo. ¿Eso lo hace el gobierno? Eso lo debe hacer el gobierno. Ok. Bueno, yo aprovecho para hacer un comercial. Dentro de 8 días viene Pablo Loredo a hablarnos sobre el INE, sobre la elección de los 4 consejeros que vienen, la prolongación del secretario ejecutivo del INE, de Jacobo Molina, y vamos a hablar un poco de los nuevos partidos, un poco de esta coyuntura rumbo al 2020, al 2021. Bastante interesante el tema, pues están invitadísimos. Y bueno, después de este comercial, doctor, sí quisiera preguntarle por qué con el coronavirus hemos estado viendo ahorita, por ejemplo, que ayer, por ejemplo, los mercados subieron un colapso, perdieron. El dólar subió. ¿Qué está pasando, doctor, en este tema así de coyuntura? Sí, lo que tiene es dentro de los elementos importante es la inversión. Las variaciones en la inversión es lo que genera de pronto estas subidas o estas bajadas en la actividad económica. Es muy variable la inversión y un factor muy importante para determinar la inversión es la certidumbre. Obviamente el otro es las tasas de interés, no sé, hay muchas variables macroeconómicas que están relacionadas con la inversión, pero la certidumbre es muy importante para los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el coronavirus? Genera incertidumbre. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Entonces, cuando hay mucha incertidumbre, sea por el coronavirus, sea por cualquier conflicto político, militar, eso no
incentiva la inversión. Entonces los inversionistas prefieren retardar las decisiones de inversión hasta que tengan un panorama más claro de lo que va a ocurrir. Entonces el caso del coronavirus pues genera incertidumbre, y esa incertidumbre provoca esto, que no haya inversiones tan vigorosas como en tiempos normales, y eso pues hace que las bolsas de valores caigan, que haya variaciones en los tipos de cambio, y que las economías, en este caso una economía global, porque estamos hablando de un fenómeno global, o sea, el sistema mundo. Así es, entonces habrá pues, una contracción de la actividad económica, ¿no? Y eso le va a perjudicar a la población, ¿no? Por ejemplo, con la subida de algunos insumos, de algunas... Sí, habría que hacer un análisis más puntual de cómo afecta cada uno de los sectores este tipo de cuestiones. Por ejemplo, algo muy evidente es que inhibe el sector turismo, ¿no? O sea, las personas ya no están dispuestas a viajar. ¿Por qué? Porque tienen el temor del coronavirus. Entonces, imagínense el sector turismo, los aviones, los hoteles, los restaurantes que están insertos dentro de este tipo de actividades, pues dejan de vender, ¿no? Y entonces eso genera que la economía se contraiga, ¿no? Qué buena explicación, doctor. Lo traigo con ejemplo, ¿no? Ya ven lo que pasamos ahí con el barco en Cozumel, en Quintana Roo. Así es. Se contrae, la gente ya no va a salir ahorita a Europa. Por lo pronto, yo creo que alguien medianamente consciente dice no. Y lo que platicaba el doctor, generas incertidumbre, no viajas, no consumes, el inversor dice no, guardo mi dinero. Así es, exactamente. Y eso es lo que explica que se estén cayendo las bolsas, que haya variaciones en el tipo de cambio, precisamente por eso. La certidumbre es importante para las inversiones, ¿no? Entonces, pues en el caso mexicano, cuando hablamos, a veces me preguntan del estancamiento económico que tenemos, sí, ahí la explicación tiene que ver con la certidumbre. La incertidumbre, y aparte lo que manda el gobierno, ¿no? El gobierno también ahí con algunas cosas, no manda esas señales, ¿verdad? Es un papel que tiene que jugar el gobierno, ¿no? Generar certidumbre. Debe también invertir, yo creo que también el gobierno tiene esa parte que debe invertir, pero debe ser en colaboración con los privados, ¿no? Deben ir a la par el gobierno con los privados y generar condiciones de certidumbre para la inversión. La incertidumbre es lo que termina cohibiendo la inversión, entonces hay que tomar las medidas necesarias para que haya certidumbre para las inversiones. Y este elemento, pues, del exterior, doctor, el coronavirus, vean cómo nos pone, ¿no? Turismo, divisas, consumo. Sí, imagínense un país, México, pues le ha apostado también fuertemente a la parte del turismo, ¿no? ¿El turismo? Es una entrada de divisas. Entonces, con este tipo de fenómenos, pues, también igual, turistas sobre otros países, pues ya no van motivados a viajar, entonces dejan de viajar divisas. España también es un país de turismo. Italia, ahora lo que estamos viendo en el norte de Italia también. Oh, las Olimpiadas, ¿imaginas que es estancamiento? Así es, entonces, choques que generan fenómenos. Decíamos ahora con nosotros. Externos podríamos, tiene que ver con la salud, no está dentro de la... Pero, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, yo le preguntaba antes de entrar al aire, incertidumbre, todo lo que va a provocar, ¿no? Porque no hay seguridad en el mundo. Así es, y es en el mundo, ¿no? Porque eso está afectando a todos los países. A todos los países. Una última pregunta, doctor. ¿Cómo a México controla? Pues... en lo económico, para no entrar en lo político. Digamos que no nos ha ido tan bien como deseáramos, pero hemos contenido todos los ataques que ha empleado de otro modo, ¿no? Desde su inicio en el 2017, pues, la campaña, con su campaña ya de 21 pesos. Entonces eso son afectaciones que tiene para el país. Pues de alguna manera México ha tratado de contener todos esos ataques que han venido allá. Hubo, por ejemplo, inversiones que ya estaban en México. Sí. El caso de San Luis Potosí, ya
armadora de automóviles. Ya tenía ahí pues el trato hecho con el gobierno de San Luis Potosí, y con la llegada de Trump pues terminaron cediendo y no se realizaron ese tipo de inversiones. Entonces sí, pues ni hablar, ¿no? Así que nos toca lidiar con este tipo de políticas, y pues dentro de lo que cabe pues hemos ido sorteando todo este coyuntura, ¿verdad? Coyuntura que tenemos con Trump. Doctor, ¿y tú crees que tengamos 4 años más del presidente Trump? Yo creo que sí, porque al final de cuentas Trump está viendo por los intereses de Estados Unidos, de los habitantes de Estados Unidos. Allá, igual que como habíamos comentado en el caso de Inglaterra, pues hubo dentro del periodo neoliberal una parte importante de la población que no fue beneficiada con las medidas que tomaron con esa apertura comercial. Entonces, pues no había empleo. Lo que está haciendo Trump es fortalecer su mercado interno, sí, trayendo de regreso las inversiones a su país, y entonces pues eso genera empleo, hay un mayor crecimiento económico. Entonces ha tenido un buen desempeño en lo económico Estados Unidos, y por lo cual yo creo que se va a reelegir y lo tendremos otros 4 años. Entonces hay que ver la manera en cómo México puede ir sorteando todo esto que puede llegar en el futuro durante estos próximos 4 años. Pues ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda exactamente? ¿Y todavía los virus y lo demás que puede venir? Sí, es que es algo que no se esperaba, ¿no? Pero ni hablar, así es esto de la economía, y pues por eso es importante tomar las mejores decisiones. No, y decisiones, ¿no? Y con certidumbre y demás. Pues doctor, mira, la verdad, muchas gracias por esta charla bien amena, bien, la verdad, para nuestro público y todos. Y yo sí te quisiera dar un reconocimiento muy sencillo, pero la verdad te agradezco mucho personalmente, y el Centro de Estudios en Alta Dirección y todas las personas que no ven, pero están aquí con nosotros, y principalmente a nuestro público. Es un reconocimiento al doctor Jorge López Martínez por su participación en el programa Voces Disidentes, con el tema del Telecanal Temec, Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 29 de febrero del 2020. Para esta fecha, otros 4 años, ¿no? Pues, doctor, gracias, de verdad, toma este reconocimiento, te agradezco tu tiempo. Gracias. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, de verdad, unas últimas palabras, pues, de verdad, no hay peor virus que el de las redes sociales, el de la ignorancia, el del chauvinismo, el del conservadurismo. A nadie sirve esto. Yo creo que ahorita el objetivo del programa y de nuestros invitados que vienen pro bono a donar una hora de su valioso tiempo, lo más valioso es el tiempo en la vida. Agradecerte y decirle a las personas que se mantengan muy informadas. El peor virus es la ignorancia y el derrotero es la telefonía. Y sí convertir eso, porque económicamente yo creo que no la estamos tan bien, pero tampoco es sano irse más para abajo. Agradecerles mucho que estuvieran con nosotros. Y doctor, ¿algo quieras decir finalmente? Es su espacio, adelante, por favor. Pues simplemente agradecer la invitación, y pues me dio mucho gusto estar acá con ustedes. No, muchas gracias, el gusto, el honor fue para nosotros. Pues doctor, agradecerte, y pues bueno, comerciales rápido, dentro de 8 días platicar sobre el INE, los 4 nuevos consejeros, este choque que viene ahí, dentro de 15 días, los transgénicos, todo lo que nos comemos, la economía, cuánto no hay ahí también, que no platicamos sobre los granos y las importaciones. Sí, hay mucho que platicar. Sí, bueno, es bien amplio, y el 22 ahí estamos viendo con la agenda. El último sábado del próximo mes, que ya es mañana, viene Mauricio Mercado con un tema ahí, a ver, vamos a ver, él es internacionalista, y a ver qué tema nos trae. Pues doctor, nuestro público, muchas gracias, les agradezco, pues buena suerte, buenas noches.